conocen. Yo sé que hay muchas de mis estudiantes que están acá y qué bueno que están aquí nuevamente. Y para las que son, o sea, participan por primera vez conmigo, pues decirle que mi nombre es Kenia Noguera Núñez. Soy licenciada en logopedia desde el año 1993. Tengo ya casi 30 años de haberme graduado en Cuba en la carrera de licenciatura en logopedia. Soy doctora en ciencias pedagógicas desde el año 2009, también en Cuba, y directora de Ampar Terapias. Ampar Terapias es un centro terapéutico que está acá en Santo Domingo, República Dominicana. Es un centro que ofrece servicios de asesorías, evaluación y terapias tanto para niños como para adultos. La logopedia, que es una ciencia paramédica, pues no solamente se circunscribe a la atención de niños con patologías del lenguaje, también trabajamos con adolescentes y adultos con diferentes trastornos, tanto del lenguaje, del habla y la voz. Y yo siempre los separo por el hecho de que las patologías logopédicas se clasifican en correspondencia con los diferentes niveles de la comunicación, nivel habla, nivel lenguaje, nivel voz. Soy premio de la Academia de Ciencias de Cuba en el año 2009 y en el año 2012. También árbitro de revistas especializadas como el Correo Médico y la revista Luz, ambas de la República de Cuba. Tengo publicado libros en España y en Cuba, artículos científicos también, y he participado en varios eventos internacionales, tanto en Cuba, Ecuador como Venezuela, para los chicos y chicas que están de Venezuela. En el año 2000, de haber estado en un queridísimo país y haber sido profesora de la maestría en educación especial en Venezuela. Estuve en el estado Falcón, en Cojedes y en el estado Bolívar. Y guardo hermosísimos recuerdos de la tierra de ustedes. También participé, o sea, durante 18 años de mi vida profesional los dediqué a la educación superior, específicamente a la formación de licenciados en logopedia, que es una carrera que existe en Cuba, a diferencia, por ejemplo, de otros países como República Dominicana, que no tiene formación académica de grado de la licenciatura en logopedia. En Cuba, pues, existe la carrera de licenciatura en logopedia. Y recientemente, pues, egresada del programa IWAY para mujeres emprendedoras de la Embajada Americana acá en la República Dominicana, donde tuvimos la oportunidad de aprender sobre cómo llevar adelante nuestro centro terapéutico. Pautas que son los que nos guían en el día de hoy para avanzar en estos procesos. Yo les decía al inicio, cuando se habían incorporado algunas de las estudiantes, que en el día de hoy, pues, tuvimos también la oportunidad y conocimos que se nos dio el inmenso honor y para nosotros un reto también de la vicepresidencia de la Asociación de Fonoaudiólogos de República Dominicana, que se está organizando y gestando. Por lo tanto, habrán muchas cosas buenas que hablan a favor de cómo la fonoaudiología se empieza a posicionar en la República Dominicana, y nosotros estamos formando parte de ese grupo de fundadores de ese gremio. Eso es algo importante que ustedes deben de saber. Por lo tanto, nosotros desde el año 1993 hasta el año 2022 en que estamos, hemos recorrido un camino largo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, porque a veces ellos me dicen, no, profe, porque a mí me da miedo enfrentarme a hacer evaluaciones o a dar terapia. Y yo siempre le digo, es que para llegar a este 2022 donde yo estoy, han pasado 29 años, casi 30. El día 19 de julio hará 30 años que me gradué como licenciada en logopedia. Yo siempre le digo, no pueden tener miedo porque
Siempre Kenia no tuvo hoy la formación que tiene, o sea, formarse como logopeda implica años de experiencia, años de haberme equivocado, esos primeros años que uno siempre se equivoca y que siempre tiene que pedir ayuda de las personas que ya llevan una experiencia. Por lo tanto, hoy ya con 29 años de graduado, con una experiencia acumulada y una práctica logopédica, tanto para niños como para adultos, pues nos permite llegar a este momento para poderle transmitir a ustedes nuestros modestos conocimientos, transmitirle a ustedes cómo podemos identificar esas alteraciones que pueden aparecer en los niños de 0 a 6 años. Hay un tema que es importante. Los padres siempre se preguntan, mi niño no habla, mi niño mi niño hablaba bien y ha dejado de hablar. O sea, es frecuente que en nuestra consulta lleguen muchos padres de niños menores de 3 años de edad que pues... Deme un segundo, que están pidiendo entrar. Recuerdo desde el teléfono mío y pásalo para ahí. En mi teléfono está el link. Entonces, eso es frecuente que lo encontremos, que veamos muchos padres a veces desesperados porque su niño ya está en la edad de hablar y no lo hace, o lo venía haciendo y de momento ha comenzado a involucionar ese proceso. Y entonces viene la pregunta de qué van a hacer. Denme un minutico, espérense, déjenme yo enviarle para que Lemay pueda enviarle a personas que están esperando el link. Ese es el link. Tiene que reenviárselo completo. Vale. Ese es el tuyo, tiene que haberte llegado ahí. Entonces, disculpen, que es que hay estudiantes que están escribiendo por el WhatsApp y yo no tengo el teléfono acá. Entonces había que enviarle el link. Entonces eso es frecuente y nosotros llevamos ya casi 4 semanas que han empezado a llegarnos a consulta muchos padres preocupados porque sus niños que venían con un desarrollo normal del lenguaje de momento han comenzado a tartamudear. ¿Eso es normal o no lo es? Sobre eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Todo lo que acontece en ese desarrollo del lenguaje que ocurre hasta los 5 y 6 años de edad. Yo siempre digo algo, el desarrollo del lenguaje ocurre en un niño, o sea, que no tenga ninguna discapacidad asociada o alguna condición, como muchas personas le hablan a aquellos niños que tienen una discapacidad, puede venir con un desarrollo normal y comenzar a retroceder. Eso es normal. O sea, en el desarrollo del lenguaje hay momentos de aceleración, pero hay momentos también de retroceso. Entonces, en pleno siglo XXI, en una era que es totalmente tecnológica, que es de internet, en que cualquier papá puede entrar a internet y hacer búsquedas de aquellas cuestiones que le están llamando la atención de sus niños y que todo el mundo parece saberlo todo porque sencillamente usted entró a Google y colocó, por ejemplo, yo, para que ustedes tengan nociones, o sea, yo coloqué en Google, mi niño tiene 3 años y no habla casi. Y miren lo que yo subrayé ahí, la cantidad de materiales que nosotros podemos encontrar que nos pueden dar respuesta a por qué mi niño, que tiene 3 años, casi no habla. Sin embargo, aun cuando estamos en esa era tecnológica, aun cuando estamos en un mundo cada vez más digital, donde el propio desarrollo de la industria digital cada día avanza y crece más y donde usted se encuentra
muchos maestrías que son online, que usted entró y ya ni siquiera tiene un profesor delante que pueda interactuar, que usted tiene una grabación, vio la grabación en cualquier momento del día y ya usted supuestamente se preparó. Sin embargo, los papás siguen llegando ansiosos y los papás siguen incurriendo en errores en esa educación del lenguaje que ocurre en esos primeros 5 o 6 años de edad. Tenemos una profesión en que hay una población significativa que es atendida por presentar dificultades del lenguaje y donde la palabra prevención tiene que ser sinónimo de salud y de ir más allá del mero hecho de que sea un reto, sino tiene que convertirse en una necesidad. Y los papás tienen que saber en qué momento tienen que acudir a un especialista y nosotros, los especialistas, saber en qué momento tenemos que saber orientar a los padres. Hay algo importante y yo quiero detenerme en algo porque para mí constituye una preocupación y una ocupación. Es la cantidad de padres que llegan a consulta buscando un diagnóstico de autismo. Que su niño tiene 3 años, su niño tiene 2 años, casi no habla. Ya alguien le dijo que el niño tiene autismo. O sea, el autismo no puede ser que porque mi niño no hable. Rosa, permítame, Los micrófonos, por favor. No puede ser que por el hecho de que mi niño casi no hable, que mi niño llore mucho, y eso significa que el niño tiene autismo. O sea, pensar que el autismo es solamente que el niño no hable o que el niño llore mucho, es cerrar el autismo a algo que puede ser que lo encontremos con mucha frecuencia, sin embargo, no es sinónimo de que estemos precisamente en presencia de un niño con autismo. Y nosotros, los que somos especialistas, tenemos que ser veladores de eso, de que el papá reciba realmente la orientación de si en realidad hay algún indicio de que sea un autismo o sencillamente es que estamos en presencia de un niño que se está criando en un medio infraestimulador del desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, ver un niño de 0 a 5 años es saber que estamos en presencia de una etapa del desarrollo en que el niño se apropia del lenguaje. El lenguaje se aprende. El lenguaje no es que nacimos con las estructuras anatómicas que nos permiten poder hablar y ya de hecho significa que el niño va a empezar a hablar. Si el niño no escucha las palabras, si el niño no tiene interacción con otras personas, nunca llegará a hablar o lo hará mal o su desarrollo del lenguaje será muy pobre. De 0 a 3 años de edad, el desarrollo del cerebro de un niño es sorprendente. Porque es la etapa en que hay mayor plasticidad cerebral, donde las condiciones biológicas que tiene el niño favorecen ese desarrollo del lenguaje, porque hay un proceso de conexiones neuronales y de redes neuronales que son los que posibilitan el aprendizaje del idioma. O sea, fíjense que nosotros estamos hablando de que un niño entre 0 y 2 años de edad, su actividad cerebral se duplica en relación a la actividad cerebral de un adulto. El niño es capaz de asimilar todos los estímulos del entorno y el aprendizaje. Y en esa dinámica, en esa interacción, es que aparece y se desarrolla el lenguaje. Por lo tanto, tiene que existir condiciones biológicas, pero tiene que haber un ambiente familiar, un ambiente de interacción, de vivencias. Mientras más vivencias le demos al niño,
más será su aprendizaje del lenguaje. El cerebro, que para mí es una de las estructuras maravillosas con las cuales nosotros contamos, permite operar con imágenes, permite que nosotros comencemos a almacenar una cantidad de palabras, pero esas palabras en los niños pequeños se representan con imágenes. Si usted le enseña a un niño esto, y usted le dice, esto es una taza de color rojo, pero mentalmente un niño pequeño no graba la palabra taza de color rojo. Lo que se representa es la imagen, el objeto. Y después lo va asociando con otra taza que sea igual, no importa si sea pequeña o de otra forma, pero que es de color rojo. Y nosotros le vamos a decir, es una taza de color rojo. Y él va a ir haciendo asociaciones y va a ir comparando. Y así es como va a ir logrando almacenar en esa memoria de larga duración las palabras que después, a la hora de ejecutarlo en forma del lenguaje oral, las va entonces a poder pronunciar. Si nosotros no le damos eso al niño, el niño no lo va a aprender. Si nosotros no le damos al niño el significado de las palabras, no lo va a aprender. Si yo tengo un niño en que yo no le abro absolutamente nada y nadie interactúa con él, no va a aprender lenguaje, sencillamente porque no lo escucha, porque no hay un procesamiento mental, por lo tanto no hay una ejecución del lenguaje oral. Tiene que existir interacciones sociales, tiene que haber juego, tiene que haber manipulación con objetos. El desarrollo del lenguaje atraviesa por las mismas etapas del desarrollo psicológico. La actividad fundamental de un niño menor de 5 años es el juego en diferentes etapas. Primero aparece la manipulación con objetos, después aparece lo que es el juego de roles, y así es como el niño va a ir adquiriendo y va a ir desarrollando su lenguaje, de lo contrario no lo va a hacer. Yo a veces me sorprendo con algunas instituciones, algunos colegios privados, instituciones que incluso familias, que su preocupación con un niño de 3 años es que el niño aprenda a leer, a escribir, y un niño de 3 años no tiene todavía la madurez, esa madurez psicológica que necesita para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Un niño de 3 años está capacitado para aprender lenguaje, porque todavía a esa edad no ha culminado el proceso de formación y desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, cuando nosotros privamos a un niño de esas vivencias que son tan vitales en esos primeros años de vida, le estamos limitando a que su cerebro aprenda, a que su cerebro se vaya desarrollando, a que su cerebro esté en constante actividad cerebral, porque ahí es donde nosotros podemos mantener y desarrollar de forma positiva todo lo que podemos enseñarle, tanto las cosas buenas como las cosas malas y regulares. Porque nosotros, si damos, le damos al niño vivencias positivas, adquirirá vivencias positivas. Pero si las que le damos no son positivas, pues eso es lo que va a aprender. Si hay un niño que se desarrolla en un medio familiar de violencia, el niño aprenderá, y cuando sea grande, eso va a ser lo que va a extrapolar. Yo casi micrófono, vamos a cuidar el micrófono, por favor. Por lo tanto, en ese desarrollo general del niño, el lenguaje cumple funciones. Cumple la función de medio de comunicación. Es el instrumento que forma el pensamiento, es la envoltura material del pensamiento.
es quien regula la conducta, porque cuando yo a un niño pequeño le digo no, él tiene que saber en ese momento que lo que estaba haciendo es incorrecto y dejar de hacerlo. Es el medio donde le vamos a dar información y donde va a desarrollar su cultura idiomática. Y es el identificador con iguales, de que él tiene que saber que podemos comunicarnos, que hablamos el mismo idioma y cómo nosotros entonces nos desarrollamos. Ahora bien, en esos meses iniciales del niño hay dos etapas importantes en el lenguaje. Hay una etapa de prelenguaje o prelingüística, que es en esos primeros meses donde el niño solamente se va a comunicar con el adulto. Y se comunica desde el primer grito, ese llanto que aparece cuando el bebecito nace, es el primer signo que nosotros recibimos del niño de su lenguaje. Ahí está Mari. Después aparece el gorjeo. Y este gorjeo, que no son más que aquellos sonidos y que van a transmitir ese estado de ánimo y de gasolina para bañarme de una vueltica ahora. Adulto, ocurre alrededor de los 4 meses de edad. O sea, cuando no, pero no es bebé ni nada. Alrededor de 3 meses, una chica. 4 meses es cuando aparece el gorjeo. Es cuando el niño empieza a hacer el frío, echen para acá. Oye, echen para acá. Por favor. ¿Está trabajando, Mario? Espérate. Por favor, señora, vamos a colaborar con el silencio, que está muy interesante. Vamos a apagar los micrófonos. Entonces, alrededor de los 4 meses ocurre el gorjeo. Eso es algo que aparece de manera normal en los niños. La etapa de gorjeo. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque cuando ustedes vayan a hacer evaluaciones a un niño y entrevisten a los padres, lo primero que nosotros indagamos es cómo ocurre ese proceso de formación y desarrollo del lenguaje. Si existió esas vocalizaciones. A veces nosotros le decimos a los papás, le hablamos del gorjeo y los papás no se ubican, porque son palabras muy técnicas. Entonces yo le facilito y le explico, mamá, ¿cuándo fue que el niño empezó a decir, por ejemplo, para que ellos se ubiquen y sepan? Entonces ahí automáticamente ella te dice, sí, allá para los 3 meses, 4 meses lo empezó a decir. Y después es que aparece el balbuceo, y el balbuceo no es más que esa combinación de la vocal con una consonante, generalmente consonantes que son bilabiales, porque están asociados al proceso de succión que va teniendo el niño de cuando la mamá lo amamanta. Por lo tanto, denme un segundo. Por lo tanto, en ese proceso de balbuceo aparece alrededor de los 6 meses de edad. A los 6 meses de edad es que aparece el balbuceo. A veces los papás te dicen, él habló enseguidita, a los 6 meses ya decía mamá o papá. No, lo que estaba era balbuceando, porque el balbuceo no es más que la repetición de sílabas. Mamá, 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 papá, papá. Y nosotros decimos, dijo mamá y papá, no, estaba balbuceando. Luego es que aparece una etapa cualitativamente superior, que es la etapa verbal, y ya la etapa verbal ocurre alrededor de 1 año de edad, que es cuando ya aparecen las primeras palabras. Esas primeras palabras que no tienen que ser exactamente dichas perfectas. A mí que un niño me diga aba para decirme agua con 1 año de edad, para mí es una palabra. Porque hay un contenido, el niño me está pidiendo agua, algo que existe, que es objetivo. Por lo tanto, cuando me dice aba o eche, ya yo me ubico en que está diciendo las primeras palabras.
Igual el lenguaje oracional, que me diga mamá eche, mamá aba, se considera lenguaje oracional para ese momento del desarrollo que el niño tiene 1 año, año y medio. Luego es que surgen esas acciones comunicativas y esas acciones comunicativas tienen un componente afectivo. ¿Por qué afectivo? Porque ya aparece también que el niño tiene un vínculo con los adultos y ya comienza a ir adquiriendo un carácter sustantivo, un significado objetal, todo lo que nosotros en materia de lenguaje le comenzamos a enseñar al niño. El niño empieza a apropiarse de su vocabulario pasivo. El vocabulario pasivo, el que el niño va aprendiendo y va almacenando aquí. Y cuando el niño me lo empieza a decir en palabras, es su vocabulario activo. Es el que ya le empieza a ejecutar. Hay veces, por ejemplo, y nosotros sabemos cuando hay un nivel de comprensión verbal, cuando usted le pone una tarjeta donde hay varios objetos y usted le dice, enséñame dónde está la manzana de color rojo. Él no tiene que emitir palabras, él tiene que señalar dónde está la manzana. Y si me la señala bien, hay un desarrollo de su vocabulario pasivo, porque él reconoce, él ubicó aquí la imagen, color rojo, la manzana como fruta y lo señala. Cuando yo compruebo si ese vocabulario ya él me lo utiliza, cuando yo le digo, le pongo una imagen de la manzana y yo le digo, ¿qué es? Y me tiene que decir manzana. Y yo le pregunto, ¿y de qué color es? Roja. ¿Y la manzana qué es? ¿Animal o fruta? Frutas. O sea, hay un concepto, el niño ya ubicado en su mente que la manzana que es de color rojo es una fruta. Y un niño de 2 años, 3 años ya tiene que lograr hacer generalizaciones. Que cuando yo le enseño una bicicleta, una guagua, un barco, un avión, un tren, no solo me lo identifique por su nombre, sino sea capaz de decirme que todos ellos son medios de transporte. Que la fresa, el mango, la pera, la uva, la piña, ese es su nombre y los representa con sus correspondientes imágenes, pero todas ellas que son frutas. Y a la edad de 1 año y 2 meses va aumentando el vocabulario de 10 a 12 palabras simples hasta llegar a 30 palabras cuando el niño cumple 1 año, año y medio. Y eso va aumentando paulatinamente y ya cuando el niño tiene 3 años, tiene que decir entre 1.200 y 1.500 palabras. Ahora, un detalle importante, me tiene que decir esa cantidad de palabras, pero no, o sea, aproximadamente, pero no me las tiene que decir perfectas. ¿Por qué? Porque todavía todos los sonidos del idioma no los ha terminado de aprender. El último sonido que el niño aprende es la R. Y la aprende cuando tiene 5 años de edad. Por lo tanto, cuando a mí me llega un paciente que tiene 3 años y me dice cao, cuando yo le enseño una imagen de carro, para mí no es un trastorno. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la ontogenia del lenguaje, cuando yo digo ontogenia me estoy refiriendo al proceso de formación y desarrollo del lenguaje. Hasta los 5 años el niño no me lo tiene que pronunciar. Cuando para mí fuera significativo, si cuando yo hago la observación de su frenillo corto, o sea, esto que tenemos aquí abajo, es cortico. Si no hay frenillo corto, no hay ningún problema. Si el frenillo es corto, que sale desde la misma puntica de la lengua, entonces yo tengo que hacer la referencia a un especialista para que se le haga la cirugía, porque aún cuando llegue a los 5 años no me va a dar la R, porque el frenillo corto le limita la movilidad lingual
poder vibrar una R. Es vibrante. Por lo tanto, el frenillo lo que hace es que no permite el arco lingual y en consecuencias no permite las vibraciones que se necesitan para decir carro, rosa. Ahora bien, si el niño no tiene frenillo corto y llega con 3 años y en vez de decir carro me dice cao, para mí no es patológico. ¿Por qué? Mami, ¿dónde está la cosa? Desde el punto de vista de los sonidos del idioma, no le corresponde todavía pronunciarlo. Y así, en la medida que van aumentando la edad del niño, se va enriqueciendo su vocabulario. Van a ir apareciendo sustantivos, adjetivos, y lo último que el niño aprende... Por favor, silencien los micrófonos. Y discúlpeme, profe, pero ya han sido varias interrupciones y uno pierde el hilo. Gracias, Dori. Y entonces, cada vez que el niño va cumpliendo 1 año de edad, pues se va a ir enriqueciendo y se va a ir ampliando su vocabulario. Pero ¿de qué depende que nosotros ampliemos y que el niño amplíe su vocabulario? De nosotros, los adultos. A veces cometemos el error, y yo a veces entiendo a los papás cuando me dicen, doctor, imagínese usted que yo trabajo y tengo que hacer las cosas en la casa, yo no lo puedo atender, tengo que ponerle el tablet o ponerle el televisor. Ok, eso lo entendemos, pero le estamos haciendo daño al niño. Y todos los excesos son malos. O sea, no significa que el niño no vea televisión. No significa que el niño no tenga un tablet en la mano. Es la cantidad de horas que los niños dedican a estar delante de una pantalla. ¿Por qué? Porque no hay interacción comunicativa. O sea, no hay. El niño está mirando una pantalla con muchos colores, con muchas imágenes, con mucha música, pero no hay interacción. El niño lo ve, pero de la pantalla hacia el niño no hay interacción comunicativa. Por lo tanto, no hay. El niño no tiene que repetir, no tiene que reproducir. Y el lenguaje se aprende a partir de esa interacción y de esa reproducción en que yo te hago una pregunta y el niño me tiene que dar una respuesta. Entonces, es normal que el lenguaje del niño evolucione escandalosamente. Hay momentos en que hay un explote del lenguaje alrededor de los 2 años de edad. A los 3 años el niño empieza a involucionar su lenguaje. Y esto ocurre porque se está interiorizando el lenguaje. A los 3 años se forma y se desarrolla la personalidad del niño. Y las 2 líneas del desarrollo, pensamiento y lenguaje, que venían separadas, se unen en un punto. Y luego se vuelven a separar, porque se ha interiorizado el lenguaje. Y entonces empieza a aparecer un pensamiento verbal, que es cuando podemos operar directamente con palabras mentalmente. Es cuando yo le digo a ustedes, por ejemplo, miren, mi centro queda en tal lugar, usted va a encontrarse una puerta en un primer nivel que está pintada de color amarillo, se va a encontrar una escalera, usted va a subir, es una escalera en forma de caracol, se va a encontrar una puerta pintada de azul. Y cuando usted llegó al lugar, usted vio la puerta amarilla y usted dijo, esta es la puerta, mira ahí donde está la escalera. Usted se va haciendo mentalmente la imagen de lo que yo con palabras le fui explicando sin que usted nunca hubiese ido a ese lugar. Eso es lo que nos permite a nosotros ese pensamiento verbal, que nosotros podamos operar mentalmente con todas esas palabras y podamos utilizarlas después en nuestra comunicación. Ahora, no existe una regla que determine cuándo cuándo se da de manera patológica el desarrollo del lenguaje. O sea, hay niños que se aceleran más que otros. Lo que sí no tiene que quedar claro es que esa riqueza en el vocabulario de un niño está influenciado por los estímulos familiares y ambientales que les rodean. ¿Qué pasa? Que hay niños que se aceleran más que otros. Hay niños que a los 5 años te hablan perfectamente todo. Sin embargo, hay otros que a los 5 años y medio
todavía tienen tienen dificultades. Lo que cuando cierra ya ese proceso de formación del lenguaje, ya para mí sí comienza a existir algunas alteraciones que yo tengo que empezar a atender. O sea, podemos en resumen plantear que ese desarrollo del lenguaje es posible por dos aspectos fundamentales. Uno, es esa capacidad que nosotros tenemos a partir de tener estructuras anatómicas que nacemos con ellas para poderlas desarrollar, que es esa base biológica, esa base natural que nosotros tenemos. Pero eso no basta. Tiene que existir una interacción con el entorno, con el medio que se rodea. Y cuando ellas se unen e interactúan, entonces es que ese lenguaje fluye de manera satisfactoria. Es que entonces nosotros podemos decir que nuestro niño tiene un desarrollo armónico e integral en su lenguaje. Ahora, los trastornos del lenguaje son muy diversos y pueden afectar de diferentes formas. Pueden variar por su causa, por su pronóstico, por las respuestas que pueden mandar el niño, por las necesidades educativas que generan, y establecer ese concepto de alteración va a depender de dónde nosotros vamos a poner el límite entre lo normal y lo patológico. Por ejemplo, en un niño de 3 años puede aparecer algo que nosotros denominamos tartaleo fisiológico, que algunos autores lo denominan como tartamudez inicial. Para mí no es patológico porque es inconsciente en el niño. Sin embargo, si nosotros no sabemos cómo vamos a interactuar, cómo vamos a intervenir desde la casa y cómo vamos a orientar a los papás lo que tienen que hacer, puede desencadenar en un trastorno, que es la tartamudez. No me voy a detener ahí. Ahora, se considera que un lenguaje es normal cuando su uso está en correspondencia con las palabras según su significado. Cuando el vocabulario tiene una calidad y una cantidad adecuada a la edad. Cuando hay una articulación adecuada, cuando se utiliza de forma gramatical, cuando yo digo las estructuras gramaticales en el lenguaje oral, es que nosotros en el lenguaje escrito usamos signos de puntuación, usamos una serie de estructuras gramaticales que después la utilizamos en el lenguaje oral, pero en el lenguaje oral yo no distingo cuando yo estoy hablando, yo no digo voy ahora a hacer una coma, un punto y coma o una pregunta. O sea, el lenguaje oral fluye, el lenguaje escrito es más complejo que el lenguaje oral. Por lo tanto, que el niño me logre hablar de manera adecuada y estructurando adecuadamente el orden que llevan las palabras y puede establecerme una conversación que fluya a partir de un tema determinado que yo le hago una pregunta a un niño, por ejemplo. Vas al colegio y te gusta ir al colegio y él tiene que cogerme ese hilo conductor y establecer una conversación conmigo. Por ejemplo, llegaron a consulta un lunes o un martes, pasó fin de semana. ¿Y qué hiciste el fin de semana? Fui a la playa. ¿Y qué viste en la playa? Y ahí tiene que ocurrir una conversación fluida y coherente. O sea, un niño de 5 años, de 4 años, debe establecer esa conversación coherente. Por lo tanto, ese canon de normalidad solo es aplicable al adulto, ya que en el lenguaje infantil normal, todas o casi todas estas habilidades están en pleno desarrollo. Por eso, cuando a mí me llega un niño menor de 5 años y me han dicho, es que él viene en terapia y lo diagnosticaron con, pero es que un niño de menor de 5 años no me lo puedes diagnosticar como que es patológico, salvo que tenga una discapacidad, salvo que tenga un retraso mental, salvo que tenga un autismo muy, muy evidente, muy declarado, salvo que tenga una sordera, que son alteraciones orgánicas que están condicionando que ese lenguaje se retrase de manera significativa.
Si no tiene esas características, por lo tanto, todo lo que me aparece en ese periodo hasta los 5 años, para mí me entra dentro de los parámetros normales, porque se está formando y se está desarrollando el lenguaje. ¿Cuáles son esos indicadores que nos pueden estar indicando a nosotros que hay un determinado retraso? Cuando hay un riesgo biológico o ambiental, cuando hay antecedentes familiares de alguna alteración del lenguaje, cuando hay una otitis recurrente producto de infecciones respiratorias, cuando los órganos fonoarticulatorios no están todavía con toda la fortaleza que requiere y hay excesivo babeo, hay determinadas uso de chupete que hace que los dientes comiencen a proyectarse hacia afuera y que pueden dificultar la pronunciación de los diferentes sonidos. Cuando hay niños con problemas de alimentación, la alimentación y la nutrición es importantísimo en ese proceso de madurez del lenguaje. Cuando hay niños que son excesivamente tranquilos, que no les motiva nada, eso tiene que ser para mí a un signo de alerta. O cuando son excesivamente inquietos, que no logran una atención y una concentración para aprender el lenguaje. Cuando además todas esas condiciones se dan en un ambiente infraestimulador del desarrollo. Ahora, ¿qué tipo de juego? Porque es importante que nosotros sepamos que este desarrollo del lenguaje tiene que favorecerse a partir de la actividad de juego. ¿Cómo qué juego? Juegos de movimiento, juegos didácticos, juegos de roles, dramatizaciones en los juegos, donde tiene que existir interacción del niño con otros niños. Y si por alguna circunstancia mi niño no quiero que vaya a jugar con otros niños por la inseguridad que puede existir, yo tengo que propiciar en casa ese ambiente de juego. Pero si no hay esa actividad de juego, el niño no se va a motivar, porque el niño menor de 5 años, su actividad fundamental es la actividad de juego. Ahora, ¿qué hay que hacer como padres, como maestros, como terapeutas? Primero, conocer las leyes del cerebro y aplicarlas. No poner límites a los niños. Hay papás que llegan a consulta y no dejan que el niño se mueva. No toque, no corra, no te pare. Es un niño. Yo a veces le digo a los papás, cuando usted era chiquito, ¿qué usted hacía? Yo era terrible. Entonces, porque usted limita a su hijo. Él tiene que tocarlo todo porque ha llegado a un lugar en que todo es nuevo, en que él lo quiere descubrir todo y preguntarlo todo. Y eso es normal que lo hagan todos los niños. Con tratamientos adecuados, iniciados a tiempo y desarrollados hasta el final. Hay papás que empiezan un proceso de terapia de estimulación del lenguaje. Y cuando el niño empezó a decir bien 4 o 5 palabras, dejaron de ir a terapia porque consideraron que ya habían solucionado el problema y no es así. Usted no puede interrumpir los procesos porque la interrupción de procesos puede desencadenar consecuencias peores que cuando comenzó. Ahora bien, hay signos que son los que nos tienen que dar a nosotros hasta dónde tiene que ser un bombillo de alerta. Cuando es chiquitico, o sea, cuando un niño es menor de un año de edad, cuando el llanto es débil, cuando no sonríe cuando mamá y papá le hablan, cuando hay ausencia de gorjeo, de balbuceo, cuando usted le muestra algún objeto que suene y no le llame la atención, alrededor de los 2 a 3 años de edad, cuando hay ausencia de palabras simples, cuando usa menos de 4 a 5 consonantes, cuando no responde a la denominación de objetos o de determinadas acciones, cuando no comprende órdenes sencillos, un niño de 2 a 3 años, usted le puede decir, a ver, coge esta taza y la vas a llevar hasta la cocina y me vas a traer la cuchara que está encima de la mesita. El niño tiene que ir y tiene que traerlo. O algo tan sencillo, ahora te vas a parar y cierra la puerta.
que es mucho más sencillo. O coge este papel y bótalo en el baño. O sea, hay lugares que le dicen cesto, zafacón, como se le llama en sus lugares de donde viven. Esa acción sencilla el niño debe de hacer. Si el niño no comprende, eso tiene que ser un bombillo de alerta para los papás. ¿Qué está pasando? Que no comprende lo que yo le estoy diciendo. De 4, ahí hay otras cosas, yo les voy a enviar a los que tengo su correo. Yo quiero que después me dejen cada uno en el chat la manera, el correo para enviarle, o me pueden escribir a mi WhatsApp para yo enviarle, que de todas formas se le va a enviar la grabación porque se está grabando, pero también para que tengan la presentación. De 4 a 5 años no pronuncia bien la mayoría de los sonidos del lenguaje. Cuando el uso de palabras es de 3 o menos de 3 palabras, porque un niño de 4 o 5 años tiene que haber establecido perfectamente su lenguaje. Cuando no responde al qué, al dónde. De 5 a 6 años, cuando persisten las dificultades de la articulación, cuando hay errores en la estructuración de la frase, cuando no comprende oraciones, cuando se le dificulta la comprensión de concepto. Y cuando yo hablo de concepto, yo no me estoy refiriendo a que yo le pregunte qué es el agua y me diga que está formado por 2 moléculas de hidrógeno y no. Es que yo le diga, le enseñe una manzana y el niño, yo le pregunte qué es y me diga una manzana. ¿Y qué es la manzana? Y me sepa decir es una fruta. Cuando lo que apareció como una tartamudez inicial o tartaleo fisiológico se extiende más de 6 meses y empiezan a tener, además de repeticiones, empieza a haber contracciones de cuello y cara, movimientos concomitantes, sudoración en las manos, empieza a haber un cuadro sintomático mucho más complejo. De eso en otro momento vamos a hablar y ustedes verán. Entonces, cuando todo eso que yo les acabo, o sea, todo eso que aparece ahí en esa tabla, todo esto son los signos de alerta que nos tienen que indicar que es necesario acudir a un fonoaudiólogo para ver si eso que está ocurriendo forma parte todavía de ese proceso de formación del lenguaje o si es que hay ya determinados indicadores que me están diciendo que necesita un proceso terapéutico para corrección del lenguaje. Porque no es lo mismo un proceso de estimulación del lenguaje que es totalmente indirecto. Para mí como terapeuta, yo sé que tengo que intencionar situaciones comunicativas para desarrollar el lenguaje, pero para el niño tiene que sentir que es un proceso indirecto, que es un proceso de actividad de juego donde se le está desarrollando su lenguaje. Si ya fuera después de los 5 años de edad, donde ya yo tengo un diagnóstico, yo digo, hay un trastorno del lenguaje, ya no es un proceso indirecto, es un proceso directo, porque es un proceso de corrección-compensación, porque yo tengo que corregir un trastorno o compensar el trastorno que esté presente. Entonces, preguntas que tengan hasta aquí. Algo que quieran preguntar. No hay preguntas. Cuando no hay preguntas, yo siempre digo, o lo entendieron todo o no entendieron absolutamente nada. Y no quiero que me pregunten las que fueron mis estudiantes, que yo sé que están ahí. Ruth, ¿me asiste si alguien está levantando la mano, por favor? Dayana Alcántara. Ajá, Dayana. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Los niños, un ejemplo, si dentro de la familia no hay una persona que sea gago, un niño puede, o sea, un hijo mío puede ser gago si yo no tengo genética de personas que sean gagos. Exacto, la tartamudez no es hereditaria. La tartamudez, 1% muy significativo de niños que tienen tartamudez, su causa está en el mal manejo familiar en el periodo del tartaleo fisiológico.
Cuando aparece ese periodo donde por primera vez el niño que venía hablando normalmente comenzó hablaba bien hoy y mañana cuando amaneció dice mamá, mamá. Y usted dijo, ¿qué pasó? Si él no hablaba así. Y si en ese momento, a partir de ahí, todo lo que ocurre en la casa pasa inadvertido para él y nadie le hace ningún tipo de señalamiento de su lenguaje, pasa desapercibido, igual que apareció de manera espontánea y se va a quitar. Ahora bien, si ocurre todo lo contrario y todo el mundo en la casa empieza, ¿y por qué tú hablas así? Háblame despacio, respira, toma aire. A ver, comienza ahora. O sea, empieza a ser alerta al niño de que algo está pasando, desencadena la aparición de una tartamudez. Pero no es hereditario. Profe, yo tengo un niño y cuando hay veces que él la palabra la repite. Y cuando yo le digo, Dauri, habla bien, que tú hablas bien, no me vuelvas a repetir la palabra que tú me dices. Él se asusta y la deja. Claro. Pero claro. si yo lo dejo. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 3 años. Primera cosa, para alguien más que esté en el grupo, que esté en igual condiciones de ella. Primera cosa que tienes que hacer. No se le dice eso. Eso es exactamente lo que no se puede hacer. Yo siempre le digo a los papás, ustedes son los que tienen que tener paciencia, tomar aire, respirar y esperar que el niño cuando se tome su tiempo, diga la palabra. Ya no se le dice nada, ni se le hace absolutamente nada. Se espera pacientemente. Usted cuente hasta el 1000 y cuando llegó al 1000 vuelva de nuevo al 1, pero no se le dice ni se le señala nada porque él lo hace de manera inconsciente. Él no se da cuenta de que está teniendo ese problema. Y la tartamudez ocurre precisamente cuando nosotros le hacemos ver al niño que algo está ocurriendo y entonces aparecen esos bloqueos y esas repeticiones. Por lo tanto, no hagas nada más que dejarlo tranquilito para que eso pase inadvertido. Profe, pero cuando él me hizo eso, yo se lo corregí. Y después de ese día para acá, yo me he quedado observando. Y él no me ha vuelto a repetir las palabras como él hacía, que amaneció, un ejemplo, hoy. Y mañana, Dauri me decía 2 veces, mami, la chancleta. Y yo le decía así, no, la chancleta una sola vez. Y él no me lo hace. Pero no se lo vuelva, si le vuelve a aparecer, no lo digas. Usted, si él te dice chancleta, usted le va a decir, ah, sí, esa es la chancleta. Sin más, okay. sin significar absolutamente nada más. Ok, gracias, profe. ¿Otra pregunta? Sí, Santa Tejeda. Ajá. Mi pregunta es, cuando un niño, por ejemplo, a los 2 años decía hola, algunas palabritas, entonces retrocede y ya no dice ninguna, solamente dice papá. Papá. Entonces, en ese caso yo me siento preocupada porque en base a que él quiere ir al baño, él va al baño, él hace, o sea, no dice quiero ir al baño ni nada, él va y se baja su pantalón y va. Pero no sabe decir cuando está en el colegio que quiere hacer pipí, nada de eso. Y todos los niños, yo sé que todos los niños no son iguales, pero él no habla, no dice nada, tiene 3 años, como 3 años y 2 meses por ahí. Hay que hablárselo todo, aun cuando el niño, miren, esto es importante, aun cuando el niño no diga prácticamente nada, aparentemente ustedes creen que a lo mejor no lo está comprendiendo. O sea, ustedes tienen que hablárselo todo al niño. Si el niño le señala con el dedo algo que quiere, ustedes tienen que tratar de que el niño pronuncie. ¿Qué es lo que tú quieres? La leche. Yo no sé lo que tú quieres. Y él vuelve y señala. Entonces yo cojo el pomo y le digo, ah, esta es la leche. Tú quieres tomar leche y entonces se le da.
y mañana me vuelve a hacer lo mismo y yo vuelvo y le hago, le repito otra vez, ah, esta es la leche. O sea, mira, nosotros, a veces yo digo, nosotros los adultos tenemos que parecer como papagayos. Y yo siempre digo algo, cuando el niño es menor de 1 año, nosotros, los papás y los abuelos, nos volvemos, yo digo a veces como payasos. Usted se lo, y yo, o sea, yo me lo veo yo como abuela. Cuando los niños son chiquiticos, usted no se cansa de hablarle a los muchachos. Y el niño no habla, el niño no pronuncia nada. Y todo el mundo es arriba del niño hablándole. Ay, mira, mi niño lindo, hermoso, mamá, mira, mamá. ¿Quién soy yo? Mamá. Pero el niño cumplió el año y ya eso dejó de ser significativo. Ya nosotros no le hablamos prácticamente nada. Y si el niño llora, y yo sé que está llorando porque quiere el celular, yo no soy capaz de decirle no, yo le doy el celular para que se calle la boca. O si lo que quiere es tener el pomo con la leche, o aun así no tenga leche, yo se lo doy para que se calle la boca. O sea, hay que obligar al niño a que hable. Y obligarlo no es que usted le va a dar una pela, ni que usted le va a decir, tú me lo tienes que decir. No, es buscar la vía, pero hay que hablárselo todo, absolutamente todo. Cuando ya usted está viendo que hay algo demasiado significativo en que ya no, se va fuera de lo normal, pues busca una ayuda de un terapeuta para que el terapeuta le evalúe al niño y ver qué es lo que está pasando, porque como usted bien dijo, cada niño es una individualidad. A lo mejor hay algo que puede estar ocurriendo, hay que verificar que escuche bien, que eso es otra cosa, porque por ejemplo, hay niños sordos que nacen sordos, que pueden tener un desarrollo normal hasta los 6 meses de edad, y a partir de ahí es que usted empieza a observar que empieza la curva del desarrollo a ir por debajo de los demás niños. O sea, que no es, o sea, no quiero decir que sea el caso particular suyo. Lo que me refiero es que ya cuando ese desarrollo que venía ocurriendo comienza a distanciarse demasiado, hay que entonces buscar ayuda. Sí, él oye, porque cuando yo le doy el biberón, que ya son las 9, ya a las 9 ya él se acuesta, aunque no tenga sueño, ese es su horario de él dormir. Yo le digo, vete a la cama, y él se va a la cama. Perfecto. Yo le digo, ve a pipí, él va y entonces hay que hablárselo todo, hay que hablárselo todo, absolutamente todo. Es crearle condiciones de comunicación, es interactuar con él. Si tiene niños a su alrededor, que interactúen con él, porque a través de la actividad de juego es donde más va a aprender y va a desarrollar su lenguaje. Muchas gracias, maestra, por su buena explicación. Cualquier otra pregunta, ustedes tienen mi Instagram. Kenia, buenas noches. Pueden escribirme sin ningún tipo de problema. Buenas noches. Kenia, siempre magistrales tus charlas. Felicidades otra vez. Gracias, yo soy de este lado. Y me gustaría mucho que enfatizaras en algo muy importante que mencionaste, y es que nosotros los padres estamos dejando la responsabilidad del desarrollo social armónico y del lenguaje de nuestros hijos. Como tú dices, los comparamos desde ya a los 2 años, queremos que hagan de todo y que hablen de todo porque estamos haciendo comparaciones. Sin embargo, no estamos facilitándole ese ambiente idóneo para que ellos puedan desarrollar un lenguaje competitivo. Y otra cosa muy importante de lo cual me gustaría que hablaras un poquito en esta o en otra ocasión, y es de la manera correcta en que nosotros debemos modelar el lenguaje de nuestros hijos. Porque empezamos a hablarle, ay, el zapatico del niño, ay, pero qué cotita más bonita. Y el niño empieza luego a decirlo todo. A repetirlo igual, exacto. Exactamente. Yo siempre hago, gracias, Jocelyn, yo siempre hago una anécdota. En Cuba hay un spot televisivo educativo para los padres, donde hay una abuelita que todos los días cuando le coloca los zapatos a la nieta que va para el colegio, le dice, ahora le vamos a colocar a la niña los papaticos. Y le pone, al otro día vuelve de nuevo para el colegio, le estamos poniendo ahora los papaticos a la niña. Mira qué papatico más lindo. Y un buen día a la niña le hacen un examen en el colegio y cuando la abuelita va a recogerla le dice la abuelita, ¿y cómo saliste en el examen? Y la niña le dice, cogí 100 puntos, o sea, el máximo. Solo me cogieron un error ortográfico. En vez de escribir los zapaticos de rosa, escribí los papaticos de rosa. Es exactamente
como dice, los padres tenemos que ser el modelo del lenguaje. Los terapeutas somos los que desarrollamos la cultura idiomática. O sea, nosotros no solamente vamos a corregir lenguaje, tenemos que desarrollar esas habilidades comunicativas para que el niño pueda tener un lenguaje correcto. Significa que cuando yo le estoy diciendo ese mismo ejemplo que le puse, de que me va a coger el biberón para enseñarle, esta es la leche, yo no le puedo decir, ah, ¿esto qué cosa es? La cheche. Esta es la cheche del niño. No, esta es la leche. O sea, hay que decirle las palabras tal cual como se pronuncian para que él aprenda un lenguaje correcto. Y tenemos que hablárselo todo, porque de lo contrario no lo va a aprender o lo va a aprender de manera incorrecta. Nosotros los papás tenemos que saber además que somos los responsables de la educación de nuestros hijos, del lenguaje de nuestros hijos. Nosotros no podemos dejarle al colegio porque en el colegio está un tiempito, pero cuando llega a la casa, eso que aprendió tenemos que desarrollárselo en la casa. De lo contrario, no va a existir esa armonía entre colegio y escuela. Y tiene que ser un binomio, no pueden ir separados, tienen que ir de conjunto para que además ese desarrollo del lenguaje fluya de manera correcta. ¿Algo más? Sí, yo quería hacer, buenas noches. Ajá. Liliana. A ver, dime. Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me ¿Todo escuchas bien? bien? Sí, Qué chévere. perfecto. Realmente quedé fascinada con la charla, bastante amplia, muy concisa. Fíjese, yo estoy trabajando con una niña con síndrome. Esta nena hoy día tiene 15 años. La conozco desde muy pequeña. Sé de que a temprana edad no le manejaron el momento donde ella se pudo desarrollar mejor. Quería saber, o mi inquietud es, ¿ya ella perdió esa oportunidad de vocalizar mejor? Ella habla bien, pero a veces su lengua es como dicen acá, habla, ¿cómo te explicaría? Yo la conozco y entiendo sus ideas, lo que quiere expresar, pero le cuesta claro, vocalizar mejor. Entonces, Mira, el momento donde ella pasó de 0 a 5 años, no le trabajaron esa parte de juegos didácticos, la interacción, los padres trabajando, se quedó tiempo completo con el trabajador, etcétera, etcétera. Ya cuando pasó la parte infantil a los centros, ya perdió el momento entonces. No, mira, yo siempre digo algo. Las oportunidades se cierran cuando me cierran los ojos y no hay más. Entiendo. Cuando muere el ser humano y no hay más. O sea, el adulto que tiene un ACV se le recupera el lenguaje porque el cerebro tiene la capacidad de reestructurarse. Lo que nosotros tenemos que sí saber es que un paciente, una persona con un síndrome de Down, de base hay un problema cognitivo. O sea, una persona que tiene un síndrome de Down tiene un retraso del lenguaje que está asociado a su condición por el síndrome de Down. Hay un problema cognitivo. Que su desarrollo no va a ser igual al resto de las personas porque de base hay un problema que es la que me está condicionando esas características. Pero entiendo, son educables porque puede estimulársele su desarrollo. O sea, la estimulación del lenguaje no puede parar. Igual que si yo, adulto, pierdo audición ahora después de 51 años y nadie me habla, mi lenguaje se va a deteriorar. O sea, entiendo, el lenguaje tiene que ser sistemático. Claro que tiene la oportunidad de desarrollar y se desarrollan muchísimos, mucho. Todo depende de cómo nosotros le creamos un ambiente comunicativo favorable para ese proceso de desarrollo del lenguaje. Yo te invito a que veas una película argentina que se llama Anita. Anita narra la vida de una adolescente síndrome de Down y todo lo que significa no desarrollar el lenguaje a personas con síndrome de Down para que usted vea lo significativo que es. Ya la anoté. Muchísimas gracias. Entonces, tengo varias sorpresas. Primero, el curso. Una pregunta final. A ver, dígame. Hola. Yo quiero hacer una pregunta. Ajá.
Buenas noches, les saluda Yancy. Yo tengo un niño que ahora lo están tratando porque probablemente tenga TEA. Entonces, él tiene un pequeño, una condición. Él habla mucho en tercera persona. Y yo quisiera saber cómo yo proceder mientras llegan los momentos de la terapia para él. Porque a veces me desespera y a veces él siempre está hablando en tercera persona. Y yo quisiera saber si yo puedo corregirlo o dejar que lo haga. Sí, no, si hablo en tercera persona, hay una ecolalia, que es como se llama, o sea, el hecho de que te hable en tercera persona. Se corrige, tiene un proceso completo de corrección. Por el tiempo que nos va quedando aquí, poco pudiera decirte, pero sí requiere de un proceso de terapia. Puedes escribirme a mi WhatsApp o a mi Instagram o a mi correo y te voy a dar pautas que pueden ir haciendo. Los niños con TEA tienen también un desarrollo del lenguaje que podemos estimular. O sea, tener TEA no significa que el niño no tenga lenguaje. Eso es un error pensar de que un niño que no hable tiene necesariamente que tener TEA. Hay niños con TEA que tienen muy buen desarrollo del lenguaje. De hecho, conozco profesionales que han llegado a desarrollar su profesión sin ningún tipo de dificultad. Todo está en cómo nosotros enfoquemos ese proceso de desarrollo de su lenguaje y que reciba a tiempo el proceso de corrección del trastorno, o sea, una persona con TEA tiene un retraso del lenguaje asociado precisamente al autismo. Pero se pueden hacer muchas cosas con ello, siempre y cuando tengas la guía de un especialista que te pueda ir dando las pautas de qué hacer. Entonces, bueno, porque no nos va a quedar mucho tiempo, yo sé que hay muchas preguntas, pero les tengo varias noticias. Primero, que este curso, aun cuando es gratis, y yo no lo dije, cada uno de ustedes va a tener su certificado de participación. Yo necesito que por favor me dejen sus vías de comunicación para hacerles llegar en formato digital el certificado de participación, que el certificado tendrá el sello de Ampar Terapias y que les tenga como constancia de participación en este curso. Ruth, yo te voy a pedir encarecidamente que si lo pueden escribir por el chat y tú me puedas ir tomando o me le haces una captura a los chats donde estén. Ahora mismo ustedes pueden ir escribiendo cómo se le envía, si vía WhatsApp o vía correo electrónico. Y Ruth, házmele una captura a esa imagen para yo entonces, y me lo manda por mi WhatsApp, para hacerle llegar a cada uno de ustedes su certificado de participación en este curso. La otra sorpresa es que va a haber un segundo taller gratis y ahí donde vamos a hablar sobre tartamudez en los niños. O sea, si un niño que tiene 2 o 3 años de edad tiene una tartamudez y cómo podemos prevenirlo. Va a ser el viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche. O sea, lo tenemos pautado para este viernes, pero es posible que lo cambiemos para la próxima semana por Instagram y estaremos precisando porque algunas personas que les dije la idea me decían como que era muy cercano un taller de otro. Pero la fecha la vamos a estar precisando si va a ser este viernes o el viernes de la próxima semana. Pero vamos a tener un segundo taller también totalmente gratis para hablar sobre tartaleo fisiológico y cómo prevenir la aparición de la tartamudez cuando el niño está atravesando el periodo del tartaleo fisiológico. Y la otra cosa que queríamos presentarle en el día de hoy es el diplomado de logopedia clínica. Es un diplomado que dura 4 meses, que va a comenzar el segundo, o sea, se va a impartir todos los miércoles durante 4 meses. Va a comenzar el segundo miércoles del mes de octubre. Casi está ahí mismo. Va a ser en el horario de 7 a 9 de la noche. Va a tener 5 módulos en 4 meses. Un primer módulo con las bases biológicas de la comunicación, un segundo, tercer y cuarto módulo para ver la etiopatogenia del habla, lenguaje y voz, y un quinto módulo donde vamos a ver toda la terapéutica del habla, la voz y el lenguaje a partir de estudios de caso y a través de la plataforma Zoom.
El diplomado tiene un costo de 15,500 pesos pagados por cuotas, una inscripción de 3,500 pesos y 4 pagos en cuota de 3,000 pesos. Pero eso es regular, pero para los que están acá en este curso en el día de hoy, hasta hoy a las 11 de la noche, esa oferta de ese precio, de ese diplomado, baja a 10,000 pesos. Y para los que están fuera de República Dominicana, pueden hacerlo a través de PayPal. Ahí tienen las cuentas a través de PayPal y con cupo limitado para los que están en el extranjero, que están las compañeras venezolanas que están, y creo que de Colombia también, tiene un costo de $200 si lo hacen en el día de hoy hasta las 11 de la noche. Si lo van a hacer de manera normal y tienen las vías de comunicación, pueden hacer también 2 pagos del 50% para la inscripción y el 50% finalizando. Se le elimina lo que es el costo por concepto de inscripción, pagarían solamente 6,000 y 6,000. O sea, el costo es regular de 15,500 pesos sería para los que paguen de manera mensual por cuotas. Para los que lo van a hacer bien completo los 4 meses o 50 y 50, no tendrían que pagar la inscripción. Y además, para los que hagan el pago completo de una sola vez, iniciando la inscripción, tendrían una semana gratis de pasantía en Ampar Terapias. Eso es, ahí tienen el link de PayPal, que se los voy a estar escribiendo en el chat para aquellos que quieran hacerlo por esa vía. Pues lo pueden hacer y estaríamos cerrando ya por hoy porque vamos entonces me pueden escribir a mi WhatsApp para enviar los que estén interesados en inscribirse en el diplomado. Me pueden escribir al 849, dime. Dayana le está preguntando si tiene que estar graduada para hacer el diplomado. No, es para maestros, psicólogos, estudiantes de término, incluso para padres, porque se les va a enseñar las pautas de cómo trabajar con las diferentes alteraciones del lenguaje, el habla y la voz. Me quedan poquiticos minutos. Yo sé que quisiera dar como 2 horas. Los que me conocen saben que yo hablo mucho, pero ustedes saben que hay que ajustarse al Zoom. Me gustaría rapidito saber su valoración. 2 personas que me puedan, 2, 3 personas me puedan decir sus valoraciones. Lo pueden dejar también en el chat las valoraciones para nosotros saber si les gustó no sé. Una pregunta rapidito. Con respecto a lo de certificar o aprobar el cupo, ¿hay que hacer el depósito esta misma noche? Con ese precio sí. Si lo hacen después del día de hoy, ya les sube el costo. O sea, esa oferta de los 10,000 pesos es por el día de hoy, nada más. Pueden inscribirse en otro momento, pero ya no sería con ese precio. O sea, el precio de oferta de 10,000 pesos para los que están en República Dominicana y 200 para los que están en el extranjero es hasta hoy a las 11 de la noche y tiene cupo limitado. Para el resto es 15,500 por cuotas o haciendo el pago en 2 cuotas. Escríbanme a mi WhatsApp porque el Zoom está al caer. Me escriben también para enviarle la presentación y para enviarle la grabación. Rapidito, me queda 1 minuto antes que se caiga el Zoom. Siga dando el número de teléfono, profe. 849-912-9261. Si no, entren a Ampar Terapias por Instagram y les voy a estar enviando el link para hacer los pagos. Y le voy entonces también a estar enviando por ahí
toda la información a través de mi Instagram. ¿Ya? Entonces nos vemos por el Instagram, me pueden escribir qué le pareció el curso y todo eso, porque el Zoom se está al caer y nos estaremos viendo para el siguiente curso que vamos a impartir para la prevención de la tartamudez. Disculpe, profe, repite el número, por favor. 849-912-9261. Muchas gracias, que tenga una feliz noche. Te lo mandé ahí en el link. Gracias. Nos vemos, se cuidan mucho, fue un inmenso placer tenerlos a cada uno de ustedes acá. Gracias, profe. Excelente, como siempre. Los quiero mucho. Eso, bye. Muchísimas gracias. Que pase buenas noches. Igual. Okay. ¿Qué le falta?